Minutos. Muy buenos días a todos. A nombre de TCI Latam, le damos la cordial bienvenida a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de la plataforma Zoom. Y le damos la bienvenida a este webinar de redes de colaboración entre clústeres con dos maravillosas experiencias que tendremos el día de hoy, moderadas por Rocío Prado, directora ejecutiva de Sintonía, Instituto de Competitividad y Colaboración en México. Por tanto, Rocío, muchísimas gracias por coordinar esta moderación y bueno, pues le cedemos el micrófono a Rocío para que nos presente a nuestros expositores el día de hoy. Muchísimas gracias, Rocío, y a quienes nos sintonizan por este medio. Saludos. Muchas gracias, Oliver. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar, Redes de Clústeres de Colombia y México, el camino para la colaboración en Latinoamérica. Antes de comenzar, quisiera hacerles unos comentarios. La duración de este webinar será de 1 hora. Ustedes pueden hacer sus preguntas vía chat. En el chat estaremos recibiendo todas sus preguntas y al final se elegirán un par de preguntas para nuestros expositores. Otro aviso es que antes de cerrar la plataforma, ya al término de este seminario, ustedes recibirán unas preguntas para evaluar nuestra participación, nuestro webinar, este evento. Entonces, ahí ustedes podrán identificar y darnos alguna retroalimentación. Perdón, las preguntas son en la sección de preguntas y respuestas, no en el chat. Una disculpa, en la sección de preguntas y respuestas. Muy bien, pues vamos a dar inicio a este seminario y para ello, siguiente por favor. Pues les presento a nuestros panelistas del día de hoy. Bienvenida, Mónica Aimé Morales. Ella es directora de la red de Clúster Colombia Confecámaras. Y Manuel Montoya, bienvenido, presidente de la Red Nacional de Clústeres de la Industria Automotriz RedCam. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues vamos a platicar el día de hoy y lo primero que vamos a hacer es preguntarles a Manuel y a Mónica cuál es la importancia de la red de clústeres en México y en Colombia. Y antes de eso, pues conocer cómo es la red en cada uno de sus países. Mónica, si gustas comenzar. Claro que sí. Muchas gracias, Rocío. Muy buenos días a todos. Creo que estamos en la misma franja horaria con México, entonces siendo las 9 de la mañana, pues qué rico iniciar esta jornada con ustedes. Quiero contarles que la red Clúster Colombia está operada por Confecámaras. Ahí ustedes están viendo un mapa donde podrán ver las diferentes regiones donde se encuentran la mayoría de las iniciativas clúster. Son 114 registradas en esta red. Somos una plataforma colaborativa. Adicionalmente, estamos
Digamos que la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio tiene una razón de ser y es porque el 75% de las iniciativas clúster que están registradas son gestionadas por 28 cámaras de comercio. Eso es la mayoría, sin embargo tenemos otro porcentaje también representativo de instituciones privadas, de gobierno, academia, que también se han puesto esa camiseta para liderar a estos empresarios en las diferentes regiones. En Colombia somos un país de regiones, hay 32 departamentos, de los cuales 25 en estos momentos están gestionando clústeres de diferentes sectores. Ahí ustedes pueden ver un pie a mano derecha donde pueden ver que el 50% de ellos están en el sector servicios. Tenemos un 26% que está en agroindustria y manufacturas el 23, casi 24%. Ahí tengo una diferencia de porcentajes, pero básicamente tenemos un buen número de clústeres de turismo, de software y TI, sistema moda, cafés especiales y salud. Digamos que son los principales 5 sectores que movilizan estas economías en los departamentos. Seguidos de esto tenemos también cacaos especiales en el sector agroindustria, que como saben también los cacaos han tomado mucha fuerza a nivel nacional. En manufacturas también está industrias para la construcción, donde tenemos diferentes clústeres que hacen parte de esas industrias del movimiento, que también sería como un tercer eslabón, un tercer sector que se está movilizando en manufacturas. Y bueno, y en servicios, como pueden ver, tenemos esos 2 que ya mencioné. Siguiente slide, por favor. Ahora sí, contestando, ya dando ese contexto de lo que es Colombia y cómo estamos nosotros como Red Cluster Colombia facilitando esta red de clústeres. Yo quiero contarles, una vez escuché a una empresaria que me dijo, colaborar es la manera inteligente de competir. Y a mí esa frase se me quedó y me parece que es la frase que responde mucho a esta importancia de tener una red de colaboración. Finalmente, de eso tratan las redes, ¿no? De poder brindarlo, ese espacio de colaboración. Ustedes ahí pueden ver, por ejemplo, la primera frase que tengo ahí a mano derecha como muy centrada, que son buenas prácticas. Nosotros a través de estos espacios de redes lo que buscamos es ese relacionamiento de buenas prácticas. Digamos que la pregunta que la mayoría de los clusters managers, incluso los gestores, las entidades gestoras o equipos de gestores vienen y dicen, Mónica, ¿cuál es el mejor modelo de gobernanza? ¿Qué debo hacer para que mi gobernanza sea ejemplar? ¿O cómo mejoro mi modelo de gobernanza? Para eso, digamos, existen estas redes para que tú conozcas otros modelos. No hay un modelo de gobernanza único, como eso lo sabemos, pero estas redes permiten que podamos tener estos espacios gracias a unos interclusters que manejamos a nivel nacional. Entonces estamos sentados todos los de moda, estamos sentados todos los de construcción, conocemos qué estamos haciendo y vemos qué buenas prácticas se están realizando a nivel nacional. Otro segundo espacio es esa conexión con los actores del ecosistema. Aquí pongo un ejemplo también de cómo a través de estos relacionamientos puedo saber qué otros actores están funcionando que probablemente en mi región no estén. Colombia, como les decía, es un país de regiones donde tenemos diferencias muy marcadas en diferentes ámbitos. Entonces, probablemente estas redes ayudan a que se trasciendan esas fronteras regionales y propician esos espacios y conexiones de valor para poder conectarse con otras y generar de pronto mejores capacidades técnicas. Trabajo colaborativo a mayor escala. Aquí también nuevamente esos espacios brindan a través de ruedas de negocios que nosotros también hacemos con los empresarios. Hemos permitido que se conecten empresarios de diferentes regiones, generamos citas de negocios y puedan acceder a diferentes insumos que quizá en su región no existen y pues obviamente esto se verá reflejado en una mayor competitividad. Y bueno, acceso a información que me parece
súper importante que se valora en este tipo de redes. Tengo el ejemplo de un clúster del sector lácteos que me dijo, Mónica, sabes que salió una nueva ley, sabemos que todo el tema de normas y reglamentaciones es uno de los cuellos de botella que los clústeres per se están tratando de solucionar, y llega y me dice, Mónica, me gustaría reunirme con todos los clústeres para poder ver qué podemos hacer, porque esta ley me está afectando a mis empresarios, me está generando demasiadas inquietudes, tiene demasiados huecos, entonces necesitamos solucionarlos. Nos reunimos con los clústeres y muchos de ellos quizá no conocían la ley. Entonces, gracias a estas redes de colaboración que tenemos, pues podemos también no solo brindar una información mucho más amplia de lo que está pasando en el sector, sino también poder hacer algo al respecto. Entonces, hubo unos espacios de concertación, se están armando unos grupos para solicitar algunas aclaraciones que quizá de manera individual no se hubiera podido lograr. Entonces, y así, digamos que termino este espacio como para contarles rápidamente cuáles han sido esos beneficios de la red de clústeres en Colombia. Muchas gracias, Moni. Muy completa tu participación. Adelante, Manuel. Sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos que se conectaron. Una alegría siempre estar aquí con los amigos de toda Latinoamérica. Y bueno, en esta ocasión lo que preparamos será un poco mostrar cómo estamos funcionando en redes ya en México, que yo creo que es el siguiente paso a tener clústeres, ¿no? Los clústeres ya están funcionando, especialmente en algunos países de América Latina. Yo creo que lo siguiente es colaborar entre clústeres en un mismo país, y un poquito la intención de este webinar, como que nuestra idea es, oye, ¿por qué no empezar a colaborar entre países a través de los clústeres? Pero bueno, ya iremos eso hacia la tercera pregunta. Yo quisiera empezar a platicar un poco de esta iniciativa que la formalizamos hace 3 años, que es la Red Nacional de Clústeres de la Industria Automotriz de México. La industria automotriz es la principal industria de manufactura del país. El 20% del ingreso productivo del país manufacturero es automotriz, ¿no? 1 de cada 5 pesos de manufactura es automotriz. Entonces ya teníamos 11 clústeres automotrices en diferentes estados. En México, como en Colombia, hay 32 estados. Allá le llaman distritos, aquí estados. Y bueno, de estos 11, varios estados tienen industria automotriz, pero solo 11 tenemos clústeres, y son los que hemos ahora formalizado una red, la RedCam. Cubremos algo más de 600 empresas a través de estos 11 clústeres, donde participan 12 estados. Cada uno de los clústeres tenemos a la triple hélice de una manera formal, es decir, al gobierno estatal es parte del clúster, están las universidades y están empresas de la cadena, tanto fabricantes de vehículos como de autopartes, de componentes y de materia prima, ¿no? Aquí están los clústeres que estamos representados en la red. Le damos a la siguiente. La gobernanza de la red, pues la formamos los 11 directores, ¿no? Tenemos un comité directivo, ahorita me toca presidir, pero yo no mando sobre ninguno, evidentemente, ¿no? Cada clúster es un ente independiente, y la red lo único que hace es colaboración, ¿no? Entonces hoy a mí me toca presidir, y luego después de un periodo, pues algunos de mis colegas lo va a tomar a la presidencia, porque cada clúster sigue funcionando con independencia. Lo único que sí es que tratamos de estar en comunicación constante para ver qué proyectos podemos hacer entre regiones. Hay iniciativas de colaboración, de capacitación, webinars, etcétera. Y muchas veces iniciativas de estas, pues las aprovechamos los 11, o a veces nada más es un grupo de 3 o 4 clústeres, o también el compartir prácticas, lo que funciona, por ejemplo, en Querétaro, quizás luego en Chihuahua lo pueden replicar, o algo que funcionó en La Laguna puede ser una iniciativa que Puebla lo pueda hacer, ¿no? Entonces, de esta manera ya estamos haciendo actividades entre clústeres de diferentes regiones. A veces cubrimos todos, o a veces una parte de ellos, ¿no? Le damos al siguiente. Bueno, aquí, de hecho, el día de ayer tuvimos nuestra asamblea anual
donde participamos los 11 clústeres, los directores y los presidentes de los clústeres, que los presidentes normalmente son un director general de una empresa del sector, ¿no? Entonces aquí estábamos muy bien representados, aunque los que formamos el consejo somos los directores. Vamos al siguiente. Bien, entonces ya cuando ya uno se pone a ver, juntamos a las empresas de los clústeres, le usamos más de 600, cada loguito esto es una empresa, una institución académica u un organismo de gobierno. Y bueno, es evidente que llegar a 600 empresas es muy complicado, pero si lo hacemos a través de cada clúster regional, pues es más fácil no solo llegar a la empresa, sino llegar a la persona del área del tema correspondiente. Esa capilaridad que da el clúster, la red lo aprovecha para tener iniciativas. Le damos al siguiente. Me voy rápido aquí. Otra red de clústeres que tenemos organizada por industria en México es MXTI, que son los clústeres de TICS, donde están representados algo más de 20 clústeres que cubren más territorio que la industria automotriz, porque la industria TICS está más extendida. Como pueden ver, ahí están los clústeres que cubren esta industria. Le damos al siguiente. Luego tenemos redes de clústeres por estado, ¿no? Por ejemplo, Querétaro tiene estos 7 clústeres, ¿no? De la automotriz, aeronáutico, logístico, TICS, médico, plásticos, energético. Damos al siguiente. Los clústeres de Durango tienen también 7 clústeres que cubren sus industrias, algunas parecidas, otras diferentes. Le damos al siguiente. Nuevo León tenemos 13 clústeres funcionando. Desde hace 15 años que tenemos la política de clústeres. Guanajuato tiene estos clústeres, 11 clústeres que funcionan también ya desde hace algo más de 10 años. Veamos al siguiente. Puebla tiene estos clústeres, ya algunos tienen más tiempo, otros menos, pero recientemente se han organizado ya como red de clústeres. No alcanzamos a poner aquí las redes de clústeres de Sinaloa, pero Sinaloa también tiene 7 clústeres. Bueno, ya en resumen, ¿qué hacemos en las redes de clústeres? Pues eso, trabajar en conjunto, buscar sinergias y relaciones entre regiones, temas automotrices propiamente que a veces tenemos que trabajar con las asociaciones nacionales, que son las que nos representan, pero nosotros podemos operacionalizar iniciativas. A veces incluso con el gobierno federal tenemos que sentarnos para impulsar alguna iniciativa, o el gobierno federal nos busca, por ejemplo, ahora que estamos todo este movimiento de la electrificación del vehículo, vienen con la red para buscar el cómo plantear una mapa de ruta que nos lleve en los siguientes años a la electromovilidad. Y bueno, pues esta es la planeación que hemos hecho a los próximos 5 años. Vamos a estar trabajando en estas 5 líneas estratégicas y seguiremos construyendo la red, que apenas tiene 3 años, pero esperamos que siga fortaleciéndose. Muchas gracias, Manuel. Pues algo de lo que recojo de sus respuestas es, me gustó mucho lo que dijiste, Mónica, colaborar es la manera inteligente de competir. Y nosotros estamos llevando la colaboración a 2 niveles más arriba, ¿no? La colaboración entre clústeres y ahora la colaboración entre las redes de clústeres entre estos 2 países, México y Colombia. Pasamos a la siguiente pregunta. Mónica, ¿qué impacto y trayectoria han tenido estas redes para sus clústeres? ¿Nos podrías platicar? Y después Manuel. Muchas gracias, Rocío. Así es. Pueden pasar a la siguiente diapositiva, porfa. Aquí les voy a contar un poquito de historia, siguiendo, digamos, con lo que es la red clúster, de dónde nace. La red Clúster Colombia nace gracias al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que a través de Impulsa, que es una agencia de emprendimiento e innovación, en el 2012 lanzan un programa que se llamaba Rutas Competitivas, y ahí es donde empieza todo este tema de formación y generación de capacidades en las regiones para el fortalecimiento de ciertas rutas. De aquí nace la mayoría de los clústeres que están hoy inscritos en la red.
y muchos de los profesionales, incluso que ahora tienen ya consultoras y trabajan para consultoras en clústeres, también pasaron por este programa y por esta formación que hoy también les da ciertas capacidades para poder liderar y gestionar esos clústeres. Así, entre el 2013 y 2014, se vio la necesidad de generar esta plataforma de colaboración que somos la Red Clúster Colombia, que en su momento fue liderada por el Consejo Privado de Competitividad, que es una organización que sirve como articulador entre el público y privado, pues para promover la competitividad en el país. En ese sentido, estuvo el Consejo Privado hasta el 2020, realizando diferentes acciones con información, conocimiento. Aquí tengo unos hitos importantes sobre el SSME, que es nuestro sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación, donde también es nuestro instrumento principal para recoger información de los clústeres y asimismo poder conocerlos a fondo, que bueno, más adelante también les contaré qué insumo nos da, pero pues obviamente esto se resume en que nos da muchos insumos para poder ajustar instrumentos y posibilidades de fortalecimiento a la medida. Así como les decía, a partir del 2020, Confecámaras pues es la entidad gestora. El Ministerio de Comercio sigue siendo un ministerio que ha apoyado desde la política pública todo este tema de fortalecimiento. Estamos trabajando desde el 2021 con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que también se suma a esta serie de ministerios que han dado recursos a través de la red clúster, a través de Confecámaras, para fortalecer clústeres agro, y bueno, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en diferentes temas también de promoción a la innovación en las empresas. Entonces tenemos 3 aliados importantes que también nos ayudan a seguir posicionando y fortaleciendo estas iniciativas clúster. Siguiente diapositiva, por favor. Así, digamos que nosotros como les decía, buscamos ese liderazgo a través de diferentes instrumentos. Uno de ellos es que buscamos, uno de ellos es la formulación y estructuración de proyectos. Entonces, en este mapa ustedes pueden ver que hemos logrado a través de estos 3 ministerios, MINCIT, MINAGRO y MINCiencias, diferentes proyectos estructurados, unos muy exitosos que se han presentado a Colombia Productiva, que es otro actor también muy importante dentro del diseño de instrumentos para el fortalecimiento de iniciativas clústeres en el país, que también brindan recursos en proyectos y fortalecimientos también en hojas de ruta, lo cual nosotros hacemos como esa preparación previa para tener esas capacidades en las regiones. Entonces hay un sinnúmero de proyectos, o por lo menos que tengan esos clústeres, estos proyectos, para poder presentarlos a diferentes fuentes de financiación. Y así un poco poder incidir y poder pues brindar estas capacidades. Siguiente diapositiva, por favor. De otro lado, tenemos la escuela clúster, que también sabemos que en México, algunos profesionales de México también ya participaron en la versión del año pasado. Nosotros, como les decía, buscamos fortalecer esas capacidades técnicas. Entonces, gracias a una alianza que tenemos con la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y de Armenia para el Quindío, hemos desarrollado un diplomado en gestión clúster. Entonces, en el 2020 tuvimos 112 profesionales certificados en esa primera cohorte. Luego tuvimos una segunda cohorte que dijimos queremos darle a los que terminaron en el 2020 como ese curso básico una continuidad, y generamos un curso básico, un diplomado básico, un diplomado avanzado, y seguimos fortaleciendo proyectos en los profesionales. También nos dimos cuenta que este diplomado no tiene que estar solo cerrado a profesionales que están en temas clúster, sino también queríamos que instituciones del orden nacional o academia, cualquiera que quisiera conocer qué es un clúster, porque creo que es uno de los mayores retos, es poder suavizar el lenguaje. Sobre todo esto que quizás nosotros podemos ser expertos, pero tú le hablas a un empresario y no tiene ni idea de lo que es un clúster, y peor cuando le decimos una iniciativa clúster o clusterización, en fin, ahí entramos diferentes conceptos que a veces
es uno de los retos que tenemos. Entonces, por eso este diplomado busca es que diferentes profesionales, sin importar el área, que entiendan en qué consisten los clusters y sobre todo pues en temas ya muy básicos o avanzados dependiendo. Este año ya finalizamos, en este momento, pues a la fecha tenemos estos resultados, son 4 seminarios. Si realizaban 3 de los 4, pues ya quedaban con un diplomado en gestión clúster. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí yo ya resumo el resto de instrumentos con los que cuenta la red. Tenemos fortalecimiento en la estructuración y actualización de su apuesta estratégica. Hacemos unas asesorías personalizadas a los clústeres en tema de hoja de ruta, estrategia, gobernanza. Actualmente tenemos 7 iniciativas clústeres que están recibiendo ese acompañamiento. De otro lado, también ayudamos a los empresarios a que accedan a nuevos mercados a través de programas como Conecta Cluster o ruedas de negocio que hacemos, donde también les brindamos formación en técnicas de negociación, acceso a mercados, marketing digital, innovación. Y bueno, llevamos más de 300 empresarios entre el 2020 y 2022 que han participado en estos espacios de fortalecimiento. Tenemos los grupos interclusters, como les mencionaba previamente, que son estos espacios cerrados de cluster managers, donde hacemos ese relacionamiento de buenas prácticas. Tenemos boletines, webinars, y bueno, nuestro instrumento principal, que es el sistema de seguimiento, medición y evaluación, que también nos permite brindar estos insumos. Este año ya cerramos, lo estamos analizando la información, entonces seguramente muy pronto, por ahí en un mes, estaremos teniendo estos resultados que nos permitirá perfilar los próximos 2 años de trabajo de la Red Cluster Colombia. Rocío, tienes el micrófono apagado. Perdón, muchas gracias, Moni. Pasamos a la siguiente diapositiva. Manuel, si nos puedes platicar qué impacto y trayectoria han tenido estas redes para sus clústeres. Bien, mira, les voy a platicar un poco de lo que personalmente he vivido con la red de clústeres de la industria automotriz en México. Es una red que curiosamente la formalizamos unos meses antes de que arrancara la pandemia, ¿no? Y la verdad es que lo hemos visto mis colegas y yo como pues fue una gran cosa haberla tenido ya formalizada y estructurada. De hecho, tuvimos una reunión presencial todos en el mes de febrero del 2020 para ver lo que íbamos a estar haciendo en el año, y al mes siguiente en México nos fuimos al encierro por la pandemia. Entonces nos fue un gran instrumento de comunicación, primero entre nosotros, ¿no? Cada uno de nuestros clústeres sufrimos cosas muy parecidas, porque todas las plantas automotrices fueron parando producción. De hecho, en los meses de abril y mayo del 2020, las plantas automotrices de las armadoras de vehículos, a todos los de partes, una tras otra tuvieron que parar producción a cero, ¿no? Entonces, ese proceso, desde la red lo seguimos, porque las empresas estaban muy desconcertadas, querían saber qué estaban haciendo los demás. Entonces, empezamos a hacer en nuestros clústeres encuestas, y luego esas encuestas las empezamos a hacer entre todos. Oye, ¿qué plantas han parado? ¿Qué están haciendo? ¿Qué proceso? ¿Qué arreglo están haciendo con los trabajadores, con los sindicatos, etcétera? Entonces, esas encuestas que estuvimos haciendo de manera semanal nos permitían tener información fresca, y al día siguiente de la encuesta, los gerentes de las plantas tenían información para su toma de decisiones. Lo mismo sucedió cuando las rearrancamos el 1 de junio del 2020. Primero, durante mayo, estuvimos en comunicación directa con el gobierno federal, concretamente con la Secretaría de Salud, para ver cómo íbamos a arrancar otra vez producción, cómo íbamos a traer de regreso a los trabajadores, qué medidas sanitarias tenían que tomar las plantas para asegurar que no se dieran contagios, etcétera.
Entonces, la industria automotriz se volvió la industria piloto para el gobierno federal para ver cómo iban a regresar a la gente a los lugares de trabajo. Y bueno, de hecho, hicimos el piloto en 3 plantas del clúster automotriz del Estado de México, que nos sirvieron para evaluar qué medidas eran más importantes y cuáles otras, y entonces establecer los protocolos que luego todas las plantas tenían que implementar. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, tenía que darles un folio para poder empezar a producir, y ese proceso era un proceso un tanto burocrático, pero la red de clústeres ayudó a que todas las plantas tuvieran su folio a tiempo y pudieran arrancar producción con los protocolos ya establecidos. Bueno, ese es un ejemplo muy concreto de lo que hemos venido haciendo. La red de clústeres nos ayudó muchísimo a trabajar durante la pandemia, y ahora el reto que tenemos enfrente es cómo vamos a aprovechar el nuevo Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, que nos está obligando a incrementar el contenido regional, a meter más proveedores locales. Y ese tipo de iniciativas en la red la estamos trabajando porque es de alcance nacional, ya no solo es para lo que uno en su región tiene, sino nos afecta a todos de igual manera, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir haciendo estos webinars, encuestas, las reuniones que ahora las estamos teniendo, las de consejo cada 2 meses de la red, y luego en los 5 grupos de trabajo que hemos formado. Entonces, estas son las herramientas que tenemos para estar trabajando de manera conjunta. Muchas Adelante. gracias, Manuel. Sin duda, la función del clúster es sumamente importante, ¿no? Ayudar a la industria a enfrentar retos de alcance nacional y regional. Muy importante el impacto de estos redes de clústeres. Mónica y Manuel, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo podrían colaborar las redes de clústeres entre diferentes países? Mónica, por favor. Muchas gracias, Rocío. Así es, Rocío. Digamos que entender a los clústeres como este instrumento para mejorar la competitividad no está lejano a pensar que para también eso están las redes, ¿no? Entonces, ¿me puedes mostrar la siguiente diapositiva, porfa? Gracias. Ya les conté un poco de lo que hemos hecho, digamos, pero aquí yo quiero hacer énfasis en precisamente estos trabajos que ya, o esta historia con la que ya contamos entre Colombia y México. México siempre ha sido un gran aliado, sobre todo en temas clústeres. Llevamos ya muchos años trabajando de manera conjunta, precisamente en el 7º Congreso Nacional que hicimos en el mes de julio. En la ciudad de Medellín nos acompañó Patricia Valdenebro, nos acompañó Oliver, nos acompañó Manuel a través de la Escuela Clúster, que son profesionales que también nos han contado y han fortalecido esas buenas prácticas de lo que pasa en la región. Entonces así ya existe una historia a través de la escuela y a través de los congresos. Seguramente ahora con el CLAC también tendremos otro relacionamiento de otros espacios para poder conocer. Digamos que ya hay ciertos espacios. Lo que quiero es invitarlos a que aprovechemos año a año cuando tengamos estos momentos, pero parte de lo que queremos también es ahora que terminamos un poco la intervención, es preguntarle al público y tener como esos espacios de lectura para que nos cuenten qué otros espacios podríamos tener. Por ahora vemos que ya hay unas oportunidades, ya tenemos la escuela, ya tenemos, pero por ejemplo, como les decía, tenemos los interclusters, hay unos ya grupos formados. Si hay algunos clústeres que nos estén escuchando desde México que quieran participar en Colombia, en algún grupo, hacemos un espacio, un Teams cerrado, un Zoom, donde podemos hablar todos los sector moda. Miren, yo en este momento tenemos moda, tenemos lácteos, tenemos café, cacao, tenemos construcción, tenemos industrias del movimiento. Entonces, son estos grupos salud que ya están conformados. Igual podríamos generar nuevos, pues tenemos del sector de industrias del movimiento con todo el tema de aeronáutico.
donde podríamos generar articulaciones para poder pues seguir fortaleciendo estas alianzas. Ruedas de negocio, ahora también el tema virtual sabemos que se quedó, ahora tenemos los retos en temas de Twin Transition que le llaman, que es poder mezclar todo el tema de lo digital con lo sostenible. Entonces, seguramente vendrán buenas prácticas que podemos ahí rescatar para seguir fortaleciendo estas alianzas. Entonces, mi invitación es eso, que ahorita tengamos ese espacio para el público y nos cuenten y nos contacten al respecto. Claro que sí, Mónica, y sin duda creemos que habrá mucho interés y participación de los clústeres mexicanos que quieran generar vínculos con los clústeres en Colombia. Pasamos al siguiente slide. ¿Cómo pueden colaborar los clústeres de Latinoamérica a través de estas redes, Manuel? Mira, mira, a propósito no mandé el slide porque dije, son ideas nada más, hoy yo tampoco puedo decir exactamente cómo. Ya Mónica nos platicó algo que ya ha funcionado, que es colaborar en la formación. En estos diplomados de gerencia de clústeres, lo que se busca es estandarizar el conocimiento. Si hay cosas que nos han funcionado, ¿por qué no compartirlas? Y que otros clústeres las puedan utilizar. Yo creo que es el punto de partida, ¿no? Creo que este relacionamiento que hemos hecho a través de los diplomados y de gerencia de clústeres han sido muy útiles. Quizás en México nos ha faltado invitar a Colombia a participar en los nuestros. En el caso de las redes de clústeres en México, hemos hecho un diplomado de clústeres no tan extenso como el que han hecho con la Universidad de Humboldt, pero ha sido como más pragmático, un diplomado de 32 horas. Ya el año pasado lo hicimos de manera virtual, lo hacíamos presencial, pero hemos descubierto que la virtualidad nos ha permitido llegar a más gente de más regiones de México. Y bueno, pues ahí yo tomo la idea ya que me pasa Mónica y voy a buscar algunos valientes colombianos que quieran venir a dar algunas sesiones a nuestro diplomado aquí en México. Yo creo que puede ser un buen punto de partida, pero platicando hace unos meses con Mónica, Rocío y Liliana, de la red de clústeres automotrices y la red de Sintonía, platicábamos de por qué no dar el siguiente paso, colaborar entre clústeres de los dos países. Aquí debe haber gente de otros países diferentes a México y a Colombia. Nos encantaría que luego nos digan cómo están las redes de clústeres en sus países, ¿no? Hemos hablado mucho ahora de Colombia y México porque quizás somos los que tenemos un poco más de tiempo y un poco más estructuradas las redes, ¿no? Pero nos encantaría luego que otras redes de otros países se sumaran a este esfuerzo. Pero por lo pronto, ver de qué manera podríamos buscar, vamos a decir, varios pasos. El primero sería que se conozca. Por ejemplo, si los clusters TICs de Colombia y los clusters TICs de México tuvieran una reunión virtual donde pudieran conocerse, ¿no? Creo que son los clusters de los que tenemos más en ambos países, ¿no? O los clusters de turismo de Colombia con los clusters de turismo de México. Hiciéramos un webinar temático para que se conocieran. La manufactura en México y la manufactura en Colombia. No sé, y vamos buscando los clústeres que puedan tener cierto parecido, ya sea porque sean digamos, en teoría exactamente lo mismo, o sea, la misma industria, o porque sean industrias similares, ¿no? Podríamos tratar de empezar a conocerse, a compartir prácticas, para luego, ¿por qué no buscar negocio? Y da la casualidad que tenemos un tratado de libre comercio que incluye 4 países, que es Chile, Perú, Colombia y México. Y yo creo que es un tratado de libre comercio bastante subutilizado. Tenemos realmente muy poca relación comercial entre México y Colombia. Y a mí me sorprende porque al mismo tiempo creo que Colombia y México somos países muy parecidos, ¿no? En muchísimos sentidos. ¿Por qué no utilizar los clústeres como un mecanismo para empezar a relacionar empresarios de nuestros clústeres de los dos países, ¿no? Y yo diría incluso de diferentes regiones, ¿no?
Oye, ¿por qué, no sé, del clúster de la moda de Antioquia, por qué no relacionarlo con el clúster de confección de La Laguna? ¿No? Hombre, ¿por qué no buscar que se junten y hagan un cluster to cluster meeting? Por lo pronto para conocerse. ¿Y quién quita que el día de mañana uno pueda hacer negocios, empresas del clúster de confección de Laguna con el clúster de moda de Antioquia, de Medellín? Bueno, pues, ¿por qué no buscarlo? ¿O por qué no tratar de ver cuáles son las fortalezas de la industria TICS que hay en Colombia, en las diferentes regiones, con lo que hacemos en México, ¿no? Aquí sabemos que hay unos clústeres TIC que están muy enfocados a sistemas financieros, por ejemplo, u otros que están muy relacionados en temas de sistemas administrativos, ¿no? Y resulta que en Colombia quizás haya clústeres que tengan partes similares, y por qué no conectarlos y puedan hacer alianzas o trabajos conjuntos, ¿no? Son ideas que yo pongo sobre la mesa. Y por eso yo les pedí a mis colegas, ¿por qué no empezar por mostrar esos mapas? Es dónde están los clústeres de cada país, ¿no? Incluso, la verdad es que veo el mapa de Mónica y lo primero que hago es que tengo que aprender geografía colombiana, ¿no? Y seguramente les pasa lo mismo allá, ¿no? Y porque conocemos el país y ya más o menos ubicamos dónde está cada país. Quizás algunas ciudades, pero ya que me digas el Cauca dónde está, bueno, pues tengo que ponerme a estudiar geografía. Pero bueno, a partir de ahí tratar de buscar puentes de conexión. Adelante, Mónica. Afortunadamente, Manuel, ya estamos en la virtualidad, entonces lo digital ya no tiene fronteras. Entonces, ya esa partecita no es necesaria. Pues hay que Muchas aprovechar gracias. lo digital. Manuel y Mónica, tenemos una invitación, ¿verdad? Podemos pasar al siguiente slide. Es este primer paso para lograr unirnos y trabajar en conjunto. Aquí hemos recibido algunas ideas, intercambio de conocimiento a través de diplomados, relaciones entre clústeres para enfrentar retos comunes, retos internacionales o nacionales. La pandemia fue uno de estos, o hacer uso de estos tratados que tenemos de libre comercio entre nuestros países y hacer negocios. Muy bien, Manuel, ¿nos puedes explicar esta invitación que hacemos a toda nuestra audiencia? Sí, con mucho gusto, Rocío. Y a mí me gustaría, no sé si se puede abrir el micrófono a los participantes o no se puede. No se puede, pero tenemos Okay. un área de preguntas y respuestas en donde pueden hacernos comentarios. De hecho, ya tenemos dos que vamos a leer. Ok, siempre se puede escribir a nuestros correos, pero yo sí diría si alguno de los presentes tiene interés, decir, oye, yo estoy en el clúster de TICS de tal región, me gustaría conocer a los de tal otra región, pues por favor háganoslo saber, porque algo que estamos buscando en las redes es tener exactamente quién es el contacto, ¿no? Dice, oye, a mí me gustaría conocer al cluster manager del clúster de confección de La Laguna, porque estoy en el clúster de moda de Medellín y me gustaría ver si podemos hacer negocios, ¿no? Porque yo tengo aquí, me gustaría traer mezclilla mexicana para poder hacer aquí ropa en Colombia con mezclilla mexicana, o al revés, no sé, algo, ¿no? Entonces, no sé si alguno de los presentes quisiera poner en preguntas y respuestas ideas que tengan, pues sería muy bueno. Ahora, también es posible que tengan interés en algún sector en particular, ¿no? Oye, yo por el tipo de industria que tengo aquí en mi región, creo que sería interesante explorar la industria automotriz mexicana, porque creemos que podemos ser proveedores de tales insumos, o podríamos tener tales servicios, o tenemos una plataforma digital que puede ser muy aplicable a la manufactura que nos ha funcionado acá en Colombia, ¿no? Entonces, si hubiera algún sector en particular que les interese a uno u otro,
pues poder ser nosotros un canal de comunicación, ya sea Mónica o mi persona, con el apoyo que tenemos de Liliana o de Rocío, para poderles ayudar a conectarse, ¿no? Muy bien. De momento nos llegó una pregunta, la tenemos aquí, es una pregunta de Sebastián Martínez que dice, ¿existe algún framework o metodología propia o adaptada para la innovación colaborativa interclusters? No sé quién de ustedes dos quisiera contestar esta pregunta. Si quieren, yo puedo platicar. Yo creo que más que metodología hay algunas experiencias. De hecho, en lo personal las he aprendido de algunos clústeres en el País Vasco y las hemos replicado aquí, que es hacer grupos colaborativos para en el caso de proyectos de innovación, ¿no? Juntamos, por ejemplo, en el clúster automotriz aquí en Nuevo León, tenemos hoy la iniciativa de crear un centro, un espacio colaborativo para desarrollar prototipos para vehículos eléctricos. Entonces hemos hecho un consorcio, estamos formándolo ahora con 5 o 6 empresas, donde el gobierno estatal también está participando, y estamos haciendo un primer piloto para poder evaluar cómo construir ese centro colaborativo, porque hoy todos están buscando cómo moverse hacia la electrificación del vehículo. Muchas de estas empresas ya tienen sus propias líneas de trabajo hacia la electrificación, pero estamos viendo que entre estas 6 empresas hay puntos de acuerdo donde podemos colaborar. Bueno, esto ya lo estamos empezando a trabajar con el clúster automotriz de Querétaro y estamos compartiendo la información para ver de qué manera podríamos fortalecer esta infraestructura que queremos crear en el país, ¿no? Entonces, yo te diría, más que metodología, está viendo como prácticas que han funcionado, ¿no? Y algo de esto podríamos buscar hacer entre clústeres de otras industrias, ¿no? No Muy sé, bien. en tu caso, Mónica, qué experiencia tengan allá. Sí, sí, también tenemos una experiencia con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nosotros venimos desde hace años trabajando con ellos en diferentes fortalecimientos a los empresarios en temas de innovación. Ya a partir del año 2020 migramos a un formato de innovación colaborativa con foco en clústeres precisamente porque ya tienen esa facilidad, o sea, esa confianza base que es tan necesaria para el trabajo colaborativo. Y estamos trabajando en un modelo con el ministerio en donde se genera una generación de capacidades en innovación. Se formula un proyecto y de aquí han salido muchos proyectos interclusters. Digamos que ha sido tan exitoso que no solo hay trabajo intercluster, sino también empresas o departamentos donde no había clusters, gracias a este trabajo que se venía realizando con consultores expertos en innovación. Todo esto en pandemia, también digamos que con el reto de la virtualidad, de conocerse a través de una pantalla, lograron afianzar tanto ese trabajo que decidieron formar un clúster. Entonces tengo casos de 2 o 3 casos en departamentos que pasaron por ese programa y vieron los beneficios porque no solo formularon un proyecto, sino que el programa que firmamos con el Ministerio de Ciencia les brindó, hicimos una convocatoria para seleccionar el mejor proyecto innovador y fue financiado para generar un TRL 5 o 6. Es decir, tenemos ya ejemplos de cómo a través de ese trabajo colaborativo por medio de formación y financiación de proyectos, tener esa victoria temprana que es muchas veces el primer paso que necesitamos tener para que un clúster se afiance. De otro lado también, como les decía, Colombia Productiva tiene convocatorias que promueven el trabajo interclúster, entonces también ya tenemos resultados del año pasado y este año que la convocatoria cierra a propósito mañana, donde clústeres de 2 o 3 sectores, tengo hasta 3 clústeres formulando un solo proyecto de diferentes regiones, pues para
ver si de pronto acceden a cierta financiación en sus proyectos. Entonces, más que metodología o framework, son buenas prácticas que el gobierno ha promovido y bueno, y que nosotros ahí hemos estado detrás un poco porque sabemos que el tema de la innovación es sí o sí un must en el tema clúster. Muchas gracias, Mónica. Voy a leer un par de comentarios de la audiencia. Liz Cortés nos dice, me parece una gran propuesta el aprovechar las herramientas digitales para acercarnos con nuestros colegas de Colombia, promover la sostenibilidad, compartir las buenas prácticas, así como el fortalecimiento de alianzas. Saludos desde Puebla, México. Un segundo comentario de César Augusto Suárez Cardona, que nos saluda desde la Escuela de Formación en Gestión de Clústeres. Les enviamos un caluroso saludo. Sería muy conveniente generar una base de datos binacional para empezar a generar esta iniciativa, ¿no? Muy buena propuesta de César Augusto. Otro comentario de Carmen de Besa, del clúster AICE. Contemplan siempre la colaboración entre clústeres del mismo sector económico o a lo largo de la misma cadena de valor. Sin embargo, no encuentran que hay incluso más oportunidades en clústeres de sectores muy diferentes. A veces en esta variedad está la riqueza y los grandes retos son compartidos en todo el planeta y en todos los sectores. Muchas gracias, Carmen. Pues tenemos otro último comentario de Liz Cortés, que dice, para nuestro clúster le sería muy útil la realización de mesas de trabajo para conocer mejores prácticas de operación interna, así como sus estrategias de colaboración con otras organizaciones para poderlas replicar en nuestro modelo. Liz Cortés, del clúster de barrios fundacionales poblanos. Muchas gracias, Liz. Pues les agradecemos mucho sus comentarios y pues Manuel, Mónica, si nos pudieran dar en un par de minutos sus últimas conclusiones o mensaje a nuestros participantes. Mónica, comenzamos contigo, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias, Rocío. Y sí, gracias también a todos los que estuvieron conectados. Nuevamente dejamos nuestros contactos. Somos, y como les decía, esta plataforma que facilita las conexiones. Estoy muy de acuerdo con el comentario de Carmen, donde Carmen nos dice, sí, es verdad, en la variedad, como dicen, está también el placer del conocimiento y donde podemos tener mejores, buenas prácticas. Y lo promovemos. Entonces, cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto, siempre estamos en contacto con Manuel, con Oliver a través de TCI para poder estar siempre al tanto de las últimas tendencias en clúster. Y como lo dijo Manuel, y lo dijiste tú también, Rocío, somos dos países que nos parecemos mucho y estamos finalmente en un mismo continente. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, Y bueno, adelante. de mi parte, Rocío, comentar que, aunque ahorita Oliver va a mencionar que del 12 al 14 de octubre tenemos el Congreso Latinoamericano de Clústeres acá en Monterrey, yo sugiero que estas ideas, ¿por qué no tratamos de reunirnos los que estemos en el Congreso para hacer este clúster to clúster reunión, meetings, ¿no? Para ver, oye, de qué manera podemos colaborar. Por ejemplo, César, si vas a estar por acá, sé que vas a venir a Monterrey, podemos dialogar sobre los diplomados de clústeres que tienen allá y lo que tenemos acá para ver de qué manera podemos colaborar, ¿no? Pero los que puedan venir y de diferentes industrias, podemos organizar estas reuniones con mucho gusto, lo prevemos en la agenda, damos un espacio y bueno, pues yo no quisiera quitarle el micrófono a Oliver, que es el que nos va a hablar de esto precisamente. Gracias, Rocío y Mónica, por el panel. Muchas gracias a todos y Oliver, te cedo la palabra para hacer esta importante invitación.
Muchísimas gracias, Rocío. Y bueno, Mónica y Manuel, siempre es un gusto escucharlos y ver cómo han ido transformando y evolucionando las iniciativas clúster en ambos países. Así como los clústeres buscan colaboración entre las empresas, a veces es importante buscar colaboración entre clústeres. Y bueno, pues este es parte de seguir construyendo agendas de competitividad e innovación en beneficio de mejorar la competitividad de las empresas, de los territorios. Y bueno, pues aquí vimos dos extraordinarias versiones de redes de colaboración, una nacional con temas de todos los clústeres y otro muy segmentado nacional también, pero del clúster, de los clúster automotrices. Entonces, bueno, pues es un placer siempre escucharlos y ver cómo han ido evolucionando estas iniciativas. Y bueno, como comentamos, este año, como comenta Manuel, este año tenemos nuestro Congreso Latinoamericano de Clústeres en Monterrey. Esta será una extraordinaria oportunidad para reencontrarnos después de pandemia. Estos últimos 2 años hemos tenido precisamente eventos virtuales, como todos ustedes saben, y yo creo que en esta ocasión podremos reencontrarnos nuevamente en México 12 años, 10 años después, Manuel, de que arrancaron con un CLAC también ahí en Monterrey y que seremos testigos de la evolución que han tenido en las políticas públicas, en los programas público-privados, en el desarrollo de iniciativas clúster. Y bueno, pues Monterrey nos mostrará todo lo que tiene en este tema de evolución y de fortalecimiento de iniciativas clúster. Del 12 al 14 de octubre estaremos en Monterrey. Esperamos que nos puedan acompañar. Será un extraordinario momento para dialogar de los retos que tenemos para los próximos años en este tema, sobre la competitividad, sobre el desarrollo económico, sobre la sostenibilidad, que es un tema tan importante hoy en día y que, bueno, ha tomado en las agendas públicas y privadas un realce importante. Y bueno, pues en octubre, del 12 al 14 en Monterrey, México, estaremos listos para recibirlos desde el capítulo latinoamericano y desde los organizadores, gobierno del estado de Nuevo León y la red clúster que tienen también en Nuevo León, estarán trabajando hoy en día los contenidos. El sitio web clac2022.com y en todas las redes de TCI Global, TCI Network, podrán encontrar toda la información. Les agradecemos mucho habernos acompañado. Manuel, adelante, por favor. Yo quiero aprovechar para lanzar una promoción a los asistentes a este webinar que hayan estado aquí y vayan a venir a CLAC. Si me mandan un correo, ¿no? Les podemos respetar el early bird fee, ¿no? Si no se han inscrito. Entonces, les animaría a que vengan a Monterrey. El que no esté inscrito, díganme, mándenme un correo y yo con mucho gusto les paso su código pero que hayan estado en el webinar no se lo pasen a esa abuelita porque ella no vino. Muchas gracias, Manuel. Pues un incentivo más, una invitación adicional para los participantes en este webinar. Y bueno, pues nos vemos en Monterrey. Nos dará mucho gusto verles, escucharles y poder seguir dialogando sobre estos temas que nos apasionan a todos. Rocío, muchísimas gracias. Mónica, Manuel, y a nuestros enlaces y nuestro soporte en España, aquí en Chihuahua. Muchísimas gracias a todo el equipo de TCI Network Global y al capítulo latinoamericano también. Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo. Saludos. Muchas gracias. Nos vemos en Monterrey. Nos vemos en Monterrey. Feliz resto de día.